Un cordial saludo a todas las gestoras y gestores culturales. Mi nombre es Oscar Oslak y en la clase de hoy me voy a referir al Estado. ¿A qué Estado? No a las ciudades-estado griegas, ni a los imperios, ni a los reinos. Me voy a referir a un fenómeno históricamente reciente, que ni siquiera tiene 200 años, a pesar que ya hemos celebrado el bicentenario de la Revolución de Mayo y del 9 de julio, y sin embargo el fenómeno de formación del Estado argentino y en general de los estados latinoamericanos se remonta a un tiempo incluso menor, porque las revoluciones iniciales fueron por lo general revoluciones municipales, ¿no? Yo sostengo que la Revolución de Mayo fue una revolución municipal que intentó extenderse al resto del territorio que estaba abarcado en aquel entonces por el Virreinato del Río de la Plata. Y llevó mucho tiempo hasta que el Estado logró consolidarse de manera definitiva. Transcurrieron en el medio 7 décadas de sangre. 7 décadas de sangre que comenzaron muy poco tiempo después de la declaración de la independencia, durante el periodo de la anarquía y luego durante las largas décadas del caudillismo, durante las guerras entre Buenos Aires y la Confederación Argentina. Tuvimos 2 estados, en realidad, con 2 batallas importantes, que culminó con la batalla de Pavón, previamente la de Cepeda, donde se unificó el Estado Nacional y todavía tuvimos más de 100 revoluciones o alzamientos de caudillos del interior, hasta que recién en 1880, con el último levantamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional, pudimos decir 7 décadas después, el 25 de mayo de 1810, que contábamos con un Estado nacional definitivo. Y hablamos de Estado nacional, ¿no? Abarcando un territorio. Al Estado lo podemos también adjetivar de una manera diferente. A veces decimos Estado capitalista, ¿no? Porque efectivamente desde sus orígenes el Estado adquirió rasgos capitalistas. Decimos a veces Estado capitalista dependiente y le agregamos un adjetivo más para hacer referencia justamente al carácter subordinado que ese capitalismo tuvo respecto de las potencias mundiales de la época. El siglo XIX fue el siglo de las nacionalidades, donde el mayor número de estados que se formaron ocurrió o tuvo lugar en América Latina. Más de 20 en América Latina respecto a unos 35 de todo el siglo XIX, que fue justamente conocido como el siglo de las nacionalidades. Y la formación del Estado fue parte de un proceso de construcción social, ¿no? Donde después de la organización colonial había que prácticamente organizarlo todo. Primero, crear una situación de orden, crear un sistema de dominación. Precisamente esas 7 décadas fueron décadas de enfrentamiento, décadas en las que infructuosamente los distintos gobiernos que se fueron sucediendo intentaron resolver el gran problema del orden, ¿no? Del ordenamiento de la sociedad, lo que hoy llamamos gobernabilidad. En segundo lugar, había que sentar las bases de un sistema productivo, de un sistema de producción, de un pacto de división social del trabajo, quiénes iban a ser los actores que iban a llevar adelante el progreso de la sociedad. Porque orden y progreso fue el lema del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX.
Había que resolver esos dos grandes problemas, el problema del orden y el problema del progreso. Y esa fue la sucesión. Se resolvió primero el problema del orden, luego la sociedad argentina se embarcó en un proceso de progreso indefinido, como se lo imaginaba en la época. Y como el sistema capitalista es un sistema desigual, que distribuye desigualmente los frutos del progreso, es decir, el ingreso y la riqueza que genera justamente el proceso de acumulación y de reproducción del capital, surgió un tercer gran problema que ese Estado que se estaba conformando tenía que resolver. El problema justamente de la equidad distributiva, lo que se llamó hacia fines del siglo XIX la cuestión social, y que hoy llamamos justamente la cuestión de la equidad distributiva. Y esos tres grandes problemas siguen siendo los problemas básicos del Estado y de la sociedad. O sea, resolver los problemas de la gobernabilidad, los problemas del desarrollo y los problemas de la equidad en la distribución del excedente económico. Y prácticamente todas las cuestiones que forman parte de la agenda del Estado Nacional y por supuesto también luego cuando se fue extendiendo el Estado hacia los gobiernos subnacionales, también de los gobiernos subnacionales, son esas tres. Y cuando uno habla del rol del Estado, el rol del Estado, desde mi punto de vista por lo menos, no es más que el de intentar mantener en un relativo grado de equilibrio estas tres grandes cuestiones, ¿no? Porque es bien sabido que a mayor desarrollo hay mayor posibilidad de una distribución equitativa del producto social y en la medida en que esa distribución equitativa satisface el interés general de la sociedad, hay mayor posibilidad de gobernabilidad. Entonces, por lo tanto, lograr el equilibrio entre esas tres cuestiones son justamente algunos de los desafíos fundamentales del Estado. Ahora bien, decía que el proceso constructivo, formativo del Estado tuvo lugar juntamente con otros aspectos de construcción social, ¿no? Por un lado, la construcción de un sistema de producción, donde el Estado fue un actor fundamental en la creación de la infraestructura física del país, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver también con la creación de mercados, ¿no? En un territorio muy extenso, como el que existía en aquella época, con 14 pueblos distribuidos a lo largo de un extenso territorio, prácticamente sin conexión. El Estado interviene en la construcción de toda la red ferroviaria del país, en la construcción de postas y caminos, por ejemplo, de puentes, ¿no? Es decir, produce un proceso de unificación que va generando, por otro lado, otro aspecto, digamos, constructivo de lo social, que es la cuestión de la nación. Porque no había nación el 25 de mayo de 1810. Porque el general Belgrano, con su ejército del norte, mandaba partes a Buenos Aires diciendo que el ejército no está en tierra amiga, y cuando hablaba de la tierra enemiga era Salta y Tucumán. Y decía Esteban Echeverría, allí por 1844, 34 años después de la Revolución de Mayo, decía: «Late por ventura algún sentimiento de nacionalidad en ese gigante de 14 cabezas que llamamos República Argentina o Nación Argentina». Y agregaba, se respondía: «La patria, es decir, la nación, para el cordobés es Córdoba, para el correntino es Corrientes, para el gaucho es el pago en que nació». Y Echeverría no podía encontrar todavía rastros de la existencia de una nación. Por lo tanto, la construcción de la nación es también parte de un proceso en el cual el Estado tuvo un rol fundamental. Por ejemplo, a través
de la creación de todo el sistema de escuelas, ¿no?, que inició Mitre con la creación de las primeras 14 escuelas nacionales, ¿no?, y luego continuó, por supuesto, Sarmiento y Avellaneda, y más adelante los sucesivos gobiernos, ¿no?, donde entonces aparece la idea de patria, de escarapela, de himno, ¿no?, todos símbolos que evidentemente tuvieron un peso fundamental en esta reafirmación de la idea de una nacionalidad. Y por lo tanto no podemos ligar estrictamente la idea de formación del Estado con una fecha, con un acto constitucional, porque evidentemente tienen que ocurrir otras cosas para que efectivamente un Estado nacional exista. Yo lo llamo los atributos de la estatidad, ¿no? Es decir, hay ciertos atributos que el Estado tiene que adquirir para que pueda efectivamente ser llamado nación, Estado nacional, más allá, por supuesto, de los aspectos formales de la constitución de un país o de una fecha en la cual se declara la independencia. Y esos atributos, que son 4 desde mi punto de vista, ¿no?, implican, en primer lugar, un reconocimiento externo de la soberanía política, ¿no?, cosa que adquirieron todos los estados latinoamericanos muy rápidamente. Después de la declaración de independencia, todos los países europeos reconocieron rápidamente a las nuevas naciones. España lo hizo recién hacia 1830, ¿no?, cuando se convenció de que había perdido las colonias. Pero otro atributo fundamental de la existencia de un Estado es el monopolio del ejercicio de la coerción física dentro del territorio. Es decir, que haya una única fuerza que monopoliza el uso de la violencia. Y eso fue también un largo proceso, como dije, fue cuestionado durante décadas, incluso con todos esos enfrentamientos que mencioné antes, hasta que recién a partir de 1880 podemos hablar del monopolio de la coerción física por parte del Estado Nacional. El tercer atributo es, por un lado, la generación de, el derecho a imponer tributos a una sociedad. Y la imposición de tributos implica justamente el diseño de un sistema impositivo que en su primera época venía de la colonia a partir de los impuestos a las importaciones, es decir, a través de la aduana. La aduana era el principal recurso que tenía el Estado Nacional para, del lado del gasto, por supuesto, atender las guerras, la guerra contra el indio, la guerra contra los caudillos, la guerra con el Paraguay, con el Brasil, en fin, ¿no? Además, por supuesto, de llevar adelante toda la tarea de construcción de la infraestructura física del país, de la creación de escuelas, el impulso, la promoción de la inmigración de una manera organizada, etcétera, etcétera. De manera que estamos hablando aquí de la conformación de un aparato institucional del Estado, tanto del lado de los ingresos, del lado de los tributos, como del lado del gasto. Y el cuarto atributo de la estatidad, que yo considero que es de particular importancia para ustedes, digamos, gestores culturales, es la capacidad de producción simbólica por parte del Estado. La reafirmación de una cultura, de una identidad, ¿no? Porque ¿qué es la idea de nación? ¿No? ¿Qué es una nación? La nación la podemos ver tanto desde el punto de vista, digamos así, ideal abstracto, como desde un punto de vista material concreto. De un punto de vista ideal abstracto, la nación es un ámbito territorial, por un lado, por supuesto, pero donde hay una identidad que se obtiene a partir a veces de un mito de origen o de la creencia en un destino común que está reafirmada por un idioma,
por una etnia, por una religión, por una serie de aspectos simbólicos, ¿verdad?, que crean esa identidad que puede definirse como nosotros, ¿no? Un nosotros frente a ellos que son diferentes, que están más allá de una frontera, ¿no? Todo esto, por supuesto, es absolutamente simbólico. También vemos nación desde el punto de vista de la generación de relaciones económicas dentro de un territorio. Esta idea de mercado, ¿no?, que implica un acercamiento, una actividad de intercambio, ¿no?, que es un sustento, un sustrato material de la idea de nación. Y desde el punto de vista del Estado, también podemos ver al Estado tanto desde un punto de vista ideal abstracto como desde un punto de vista material concreto. El Estado, desde un punto de vista ideal abstracto, sería algo así como la principal instancia de articulación de relaciones sociales. Lo voy a poner, digamos, en términos de una metáfora. Es un tejido conjuntivo o un tejido conectivo de la sociedad, es un tejido de sostén de la sociedad, ¿no?, que articula las relaciones sociales. También lo podemos ver como un cemento de la sociedad, ¿no? El Estado es el cemento de la sociedad. Porque ¿qué otra cosa sería el Estado, ¿no? ¿Cómo lo podemos observar? Claro, lo podemos observar materialmente mirando funcionarios, mirando edificios, ¿no? De ese punto de vista material concreto, el Estado es un aparato institucional, ¿no?, en el cual se concentran los recursos de la dominación política. Esto no es una definición estricta, pero en todo caso es una conceptualización que permite ver esta diferencia que existe entre una visión del Estado justamente como aglutinador, como articulador, y una visión del Estado en tanto aparato.